Muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros por estar hoy aquí. Como bien ha dicho David, la idea de esta presentación no va a ser simplemente daros unas pinceladas de lo que es el portfolio de ZTE en cuanto a soluciones de acceso extremo a extremo, sobre todo orientadas a fibra, sino más allá de eso, es daros una orientación de qué es lo que está ocurriendo en el mercado español. Como bien sabéis, existe un fuerte tirón de los grandes operadores, el caso de Telefónica, Yastel, hay muchísimas notas de prensa últimamente, Vodafone, Orange, despliegues de fibra en las grandes ciudades. Pero más allá de esos despliegues de fibra de estos grandes operadores, existen unos nichos que están identificados y que me gustaría resaltar porque pueden ser de interés, por supuesto, para el canal. Dicho esto, la presentación la vamos a dividir básicamente, si es que funciona. Vale, pues ahora. Muy bien. Bueno, como he dicho, lo primero vamos a tratar de analizar cuáles son los factores que están promoviendo que el crecimiento en el acceso de banda ancha se esté moviendo hacia sectores de fibra, ¿vale? Todo lo que son los despliegues de fibra, cuáles son los factores que van a incidir en que esa competencia sea mucho más amplia y que, por supuesto, redunde en beneficios no solo de estos grandes operadores, sino de la sociedad en general, ¿vale? Y sobre todo para cumplir con aquello de la Agenda Digital Europea 2020, con accesos de 100 megas y de 30 megas, al menos el 50% de la población en el año 2020. Además de incidir sobre estos primeros factores, me gustaría mostraros también cuáles son las alternativas que hay de soluciones. No solo existe la solución de fibra hasta el hogar, sino existen otras variantes de fibra hasta el edificio, fibra hasta el nodo, fibra hasta el punto de distribución, etcétera. Y posteriormente, cuál es la evolución tecnológica que existe de estas soluciones punto multipunto. Se habla de GPON, pero este GPON, que tiene un caudal limitado, digamos, y además compartido, de 2,5 gigas en el downstream, cómo puede ir evolucionando y qué proceso de estandarización está detrás y qué tecnologías vienen detrás para ir ampliando ese caudal que va a ser demandado en el futuro, sobre todo por las aplicaciones que existen. Y por supuesto al final estaremos dando unas pinceladas de lo que sería este portfolio de ZTE muy brevemente y referencias, casos de éxito que tiene ZTE y reconocimientos de la industria en ese sentido, ¿vale? Dicho esto, entonces vamos a movernos en la presentación. Vale. Bueno. El crecimiento a nivel global, el crecimiento de todo lo que son los accesos de banda ancha vienen creciendo de una manera muy pronunciada. Hay estimaciones de muchos consultores y en el caso de Point Topic indican que pueden llegar hasta casi 1 billón de usuarios con acceso a banda ancha a nivel global para el año 2018. Estos accesos hasta hace muy pocos años, hasta decir hace un par de años o año y medio atrás, estaban básicamente todos orientados a accesos utilizando redes de cobre, usando tecnología XDSL, básicamente ADSL 2+, VDSL en el caso de distancias muy cortas con las centrales. Ahora, en los últimos años se está dando un giro y se está incorporando lo que serían los desarrollos de fibra, y en estos desarrollos de fibra es donde vamos a ver crecimientos muy importantes. Bueno, vamos a tener que hacerlo manualmente porque si no vamos a estar aquí toda la mañana. ¿Qué es lo que entonces está impulsando que estos desarrollos de fibra estén llegando? Pues por supuesto, por una parte, los caudales y el ancho de banda que nos están ofreciendo las soluciones basadas en cobre, XDSL, están llegando a límites que no pueden dar más de sí, ¿vale? Y en el sentido de aplicaciones, en el campo de aplicaciones, está demandando cada vez más estos usuarios ofrecerles
esos caudales de datos, como pueden ser televisión de alta definición, juegos online, soluciones de 3D, realidad virtual, y todo esto va a imponer sobre las redes una cantidad de requerimientos mucho más estrictos en el sentido, por ejemplo, de lo que serían retardos, jitter, tasas de paquetes perdidos, y esto no se va a conseguir fácilmente con estas redes de cobre. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, se está llegando al momento, digamos, de realizar el cambio a lo que serían soluciones de fibra, y eso, aunado con todo este crecimiento de datos que, por ejemplo, Cisco, con todas sus estimaciones que cada año realiza y que cada año se van quedando cortas porque van siendo actualizadas, se estima que para el 2016, por ejemplo, estamos hablando ya de entornos de 110 exabytes de consumo de datos que se van a generar en todas las redes a nivel mensual. Por supuesto, esto seguro que va a quedar corto el año que viene cuando salgan otras nuevas predicciones. Y como comentaba entonces, ¿qué podemos hacer con la fibra para de alguna manera dar solución a estas necesidades que están ocurriendo desde el lado de las aplicaciones? Pues tenemos soluciones entonces GPON, que son las que están disponibles y que me permiten dar entonces un 2,5 gigas en el downlink a los usuarios. Por supuesto va a ser compartido, pero posteriormente ya están estandarizadas soluciones del 10G, sería el 10G GPON o el XGPON1, que ha sido conocido así en la industria, y también ha sido ya ratificado por tanto el FSAN como el Broadband Forum y el ITU la evolución a lo que sería el TWDM-PON, donde ya soportaríamos tasas de 40 gigas. Esto, sin embargo, no lo veremos de manera comercial más allá del 2018, por razones de costes todavía y de razones de interoperabilidad y de, digamos, de poner de acuerdo todos los actores que forman el ecosistema de la industria, pues no estaríamos hablando de soluciones de 40 gigas más allá del 2018. Lo que sí es cierto es que ya al día de hoy se están desplegando estas soluciones de 2,5, que sería el GPON. Las soluciones de 10G están disponibles comercialmente, el único impedimento que existe es los costes de chipset. Todavía no hay una economía de escala lo suficientemente amplia que permitan que los costes sean pues digamos reducidos y que puedan llegar al mercado masivo. Hasta que no haya una apuesta generalizada por alguno de los principales actores, léase alguno de los importantes operadores a nivel global, estos costes van a seguir siendo elevados y todavía no van a poder llegar de manera masiva al mercado, pero están disponibles comercialmente, ¿vale? Desde el punto de vista tecnológico, lo que ha venido ocurriendo, estamos hablando de lo que son accesos de banda ancha fija. Si vemos este ciclo de crecimiento, nos encontramos que ya las soluciones todas basadas en ADSL, ¿vale?, en sus vertientes VDSL y ADSL2+, ya han alcanzado su estadio de madurez y pues simplemente lo que se está es tratando de reutilizar al máximo las redes existentes. Sin embargo, hay un área de crecimiento importantísimo que está llegando al día de hoy, que son las que están generadas por soluciones de fibra e incluso algunas optimizaciones de estas soluciones de cobre con el vectoring. O incluso soluciones combinadas donde podamos llegar con accesos fibra lo más cercano posible de este usuario final y reutilizar la infraestructura de cobre que ya pueda existir en esos últimos metros, y ahí podríamos hacer uso bien sea de vectoring o de VDSL2 para pues, ofrecer caudales por encima de los 100 megabits por segundo. Vectoring es una solución que me va a permitir combinar de alguna manera, es como un bonding de accesos de cobre, pero con algunas tecnologías adicionales para evitar que haya el crosstalk, lo que sería ecos, y lo que ayudaría sería simplemente aumentar ese caudal de soluciones. Y posteriormente ya estarían las soluciones de NG-PON2, que sería el TWDM-PON, y la solución de GFast, que es una solución que está, digamos, también asociada a lo que sería un despliegue de fibra hasta un punto muy cercano, lo que llaman el punto de distribución en el hogar, y en ese punto lo que entonces estaríamos utilizando es un elemento de cobre, ¿vale?, para llegar hasta el hogar final, y utilizando o bien sea vectoring o esta solución de GFast, que todavía está en un proceso de estandarización en la ITU, pues me permitiría aumentar el caudal de datos. Lo que sin embargo estamos viendo en el entorno actual es que casi estamos llegando con fibra
hasta el hogar final, ¿vale? Entonces, si bien es cierto, existen algunas alternativas como estas, que están siendo desplegadas en algunos países europeos, como en Alemania o en Bélgica, de la mano de Deutsche Telekom y de Belgacom, el grueso de operadores incumbentes, el caso de Telefónica en España, el caso de France Telecom en Francia, el caso de BT Openreach en UK, todos están desplegando fibra y fibra hasta el hogar, ¿vale? Además de estas necesidades que habíamos visto, de aplicaciones que se están demandando, existe una fuerte competencia de todos los que serían estos operadores o proveedores de servicio que estarían en la nube, o lo que serían los over the top, que estarían utilizando las redes de estos grandes operadores, y esto está creando, por supuesto, una serie de tensiones en este entorno que está generando competencia, por un lado, y por otro lado la propia competencia que generan los propios operadores entre sí para ver quién ofrece fibra. Eso lo hemos visto actualmente, lo estamos viendo muy de cerca en España, sobre todo con notas de prensa constantemente que están ocurriendo en el mercado, donde se están comentando la posibilidad de compras o adquisiciones de un gran operador a otro, ¿vale? Todo con la idea de poder competir con uno de los lanzamientos estrellas que ocurrieron en el mercado español, que a partir de este lanzamiento de lo que sería Movistar Fusión y todo el despliegue y la aceleración de despliegue de fibra en el mercado español está generando. Movistar en un momento había anticipado que iba a llegar hasta los 3,5 millones de usuarios de hogares pasados con fibra a finales de 2013. Sin embargo, aquí se produce una aceleración importantísima, lo ha anunciado, donde indica que para el año 2015 llegaría hasta los 8 millones de hogares pasados. Esto, por supuesto, ha generado un cierto tsunami en el mercado. Ha llegado a acuerdos para ampliar la alianza estratégica que ya mantenía con Yastel, donde ambos van a compartir verticales hasta 3 millones de hogares. Ha salido en prensa recientemente que esa alianza va a incrementarse. Y a raíz de estos lanzamientos y estos acuerdos surgió otro acuerdo que ha sido también publicado en prensa, que es el despliegue conjunto de Vodafone y Orange, donde llegarían hasta 3 millones al 2015 y 6 millones en el 2017. Sin embargo, estos acuerdos, digamos que lo que me hacen es ratificar que los grandes operadores van a estar interesados en desplegar fibra, pero esta fibra va a estar orientada solo en aquellos mercados que son rentables. Las grandes ciudades, donde existe una alta densidad poblacional y donde, digamos, los costes de despliegue de fibra son inferiores que en entornos, digamos, semiurbanos o incluso rurales. Si miramos las estadísticas en el mercado español, esta de iDate, aunque es un poco vieja, tiene un año de antigüedad, mostraba a España con respecto a una comparativa de diferentes países, no solo del entorno europeo, sino a nivel global, cuál es el porcentaje de penetración de las soluciones de fibra hasta el hogar en estos mercados. España, por supuesto, está con una cuota muy por debajo de países de nuestro entorno, incluso de Francia o de Portugal, que tienen una tasa de penetración más elevada. Esto ocurría en el finales 2012, principios 2013. Al día de hoy lo que ha venido ocurriendo, y con cifras de la OCDE, es que ha habido un crecimiento importantísimo de España en cuanto a los despliegues, y todos de la mano de Telefónica y Yastel. Este crecimiento se venía tasando en un 85,5%, ¿vale?, de lo que sería el crecimiento anual de despliegues de fibra, y ya alcanzamos cuotas que están cercanas al 4% de penetración. O sea que pasábamos casi de un 2% a un 4%. Y si miramos las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en su reporte de octubre del año pasado, ya mostramos que existen 543.000 accesos, hogares, que están conectados con fibra, ¿vale? Lo cual todavía está lejos de lo que sería una cuota de penetración importante, tomando en consideración que tenemos 12 millones de hogares
con acceso de banda ancha, y si solamente tenemos 500.000, pues estamos ligeramente por encima del 4%, ¿vale?, de lo que sería captación como tal. Ahora bien, si miramos un reporte de la SETSI, de lo que sería la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones, en su reporte de octubre, aquí lo que me muestra es que por comunidades autónomas, la comunidad que presenta el mayor grado de cobertura, o sea, hogares pasados con fibra, se encuentra en Madrid, por encima del 50%, seguida de Cataluña con 25%, y ya después vienen casos como el de Canarias o Extremadura, curiosamente, y ya veremos por qué, o el de Asturias, que también es interesante, y aquí es donde quiero resaltar algunas de las oportunidades que existen en el mercado, que no solamente van a venir dadas, por supuesto, por estos grandes operadores, sino por soluciones que van a venir dadas por operadores regionales, operadores de antiguas cableras regionales que ofrecen soluciones de televisión por cable, pero que se están reconvirtiendo al mundo de fibra, o incluso a través de fondos públicos, ayuntamientos que están promoviendo el desarrollo de fibra para su población. Y eso es lo que vamos a resaltar a partir de ahora, ¿vale?, para que conozcáis cuáles son esas oportunidades que existen. Y aquí vamos a dar algunos de los ejemplos que están en el mercado y que pueden ser replicados en otras regiones. El caso de Asturias fue una red que surgió a partir del año 2009, el concepto y todo el despliegue 2010 y la ampliación en el 2011, todo ha sido con fondo público, y lo que sería esta gestión de infraestructuras de telecomunicaciones sería un operador neutro como tal, para llegar a poblaciones de la cuenca minera, donde han cableado hasta 51.000 hogares pasados y donde hay 3 grandes operadores que ofrecen sus servicios a través de esta red, ¿vale? Sería el caso de Adamo, Telecable y Orange. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo de un ayuntamiento que también promueve es el caso de Viladecans, y aquí tenemos el caso de Adamo y de Orange nuevamente también montando sus servicios a través de esta red que fue montada con fondos públicos. El caso de Vic es otro ayuntamiento con fondos públicos. Además de estas iniciativas de fondos públicos, como el caso de Ermua también en Vizcaya, existen operadores muy pequeñines, como el caso de Cablex en Badajoz, donde ZTE le ha dado la solución de fibra para su despliegue de fibra hasta el hogar. Son operadores que no están en prensa constantemente, ¿vale?, pero que cubren unas necesidades en entornos muy limitados, muy pequeños, pero que están allí, ¿vale?, y que ayudan, por ejemplo, en el caso de Extremadura, a tener un nivel de cobertura importante de fibra, lo cual es curioso. En el caso de Cataluña tenemos a Adamo, donde ha hecho despliegues en Badalona y en Sant Adrià de Besòs. Y después tenemos otros ejemplos de operadores que comentaba, de operadores pequeñines de cable, regionales, el caso de Procom Telecom, que están en Córdoba, el caso de Almansa TV. Todos estos están dando un giro a su caso de negocio y de su solución de HFP, y están empezando a implantar soluciones de fibra usando soluciones de GPON. Hay otro caso interesante que es el caso de Mactel, que si bien es cierto es conocido en el sector por su digamos por a realizar instalaciones y todo lo que serían despliegue a grandes suministradores, en Andalucía está realizando un proyecto de operador neutro, un despliegue de fibra de la mano con la Junta de Andalucía. Estos son simplemente casos y ejemplos que pueden ser replicados en muchas otras zonas y en las cuales podemos llegar con soluciones acomodadas para entornos pequeños, ¿vale? No ya las soluciones macro, como veremos, tenemos soluciones que pueden encajar para despliegues que pueden llegar hasta 1.000, 2.000 hogares, ¿vale? Muy bien, dicho esto, entonces vamos a entrar en lo que serían las soluciones de fibra. Para ello simplemente vamos a contar con 3 elementos básicamente. Lo que sería el elemento que estaría ubicado en la central o lo que sería la cabecera, sería la OLT, ¿vale?, que es el que me permitiría dar toda la conectividad de fibra hasta el hogar, y que en su uplink se permitiría conectar con los off switch o con todas las soluciones de televisión, si vamos a dar televisión por IP o bien sea por televisión de cable, ¿vale? Tenemos una red de distribución, que sería la red ODN, que es la que en realidad vamos a realizar toda la división de los usuarios, ¿vale?, donde un puerto PON lo vamos a dividir, o bien sea un split ratio de 1:32
1,64. La práctica habitual en el mercado español y generalmente es 1,64. Llegaremos con fibra y entonces aquí nos encontramos con un abanico de opciones. Si hablamos de fibra hasta el hogar sería FTTH, llegaríamos entonces hasta un elemento que sería la ONT, que es el punto terminal, ¿vale?, que hablaría con la OLT a través de unas longitudes de ondas determinadas, dando con unos puertos gigabit Ethernet posibilidades de conectarnos con un Home Gateway, un elemento, un CPE de nivel 3 para dar diferentes tipos de aplicaciones, o bien sea con una ONT integrada que permita tener todas estas soluciones embebidas, Wi-Fi, las interfaces Ethernet, ¿vale? Después tenemos otros tipos de soluciones como serían FTTB o FTTC que me permiten acercar la fibra hasta un entorno cercano y después reutilizar el cobre, básicamente. Y aquí entonces haría un modo híbrido donde estaríamos hablando de enlaces GPON más VDSL2 o ADSL2+. Pues tenemos enlaces punto a punto y aquí ya no serían soluciones compartidas, sino que estaríamos hablando de soluciones Active Ethernet, donde entonces un usuario efectivamente estaría haciendo uso de todo el caudal que le proporciona un punto de acceso, punto gigabit Ethernet, por ejemplo, ¿vale?, que sería la diferencia notable con soluciones punto multipunto que vienen dadas por GPON, donde un usuario estaría compartiendo un mismo puerto con varios usuarios, hasta un máximo de 64. Y después están las soluciones estas de distribución hasta el punto, con el GFast o incluso para dar soluciones de acceso móvil a las estaciones base, como el backhaul de estas estaciones base. Digamos, son el abanico de alternativas que ofrecen estas soluciones de fibra. Y ZTE pues cubre todas ellas y ya veremos entonces cuál es el portfolio que me permite incorporar toda esta solución extremo a extremo. Pero antes ya de mirar lo que serían el portfolio de ZTE, me gustaría mostrar cómo sería ese proceso de evolución y cómo podríamos ir incorporando no solo de la tecnología GPON, como podríamos ir incorporando la tecnología de 10G GPON y la tecnología TWDM-PON. Básicamente nuestra solución, nuestras OLTs están preparadas para soportar de manera simultánea y de manera híbrida una operativa no solo punto multipunto, sino también soluciones punto a punto y al mismo tiempo ir incorporando las diferentes tecnologías XGPON1 y TWDM-PON sin necesidad de realizar ningún tipo de cambios en la red de distribución. La red ODN va a permanecer igual, o sea que no hay que hacer ningún tipo de cambios en dicha red, y para aquellos usuarios que tengan ya un acceso GPON no van a ver ningún cambio, van a seguir teniendo su ONT desplegada en el hogar sin ningún tipo de contratiempos. Solo para aquellos clientes que serían premium se les daría pues eso, una nueva ONT donde el acceso ya llegaría hasta los 10 GPON o los 40 si estamos hablando de TWDM-PON. Sí. ¿No existe interoperabilidad como tal en el ONT? Sí, a ver, se viene trabajando en la industria desde hace más de 8 años en trabajos de interoperabilidad. Con GPON, de la mano de lo que es el FSAN y del Broadband Forum, se vienen estableciendo muchísimos PlugFest, se realizaron en el pasado, se estuvieron haciendo pruebas de interoperabilidad entre los diferentes fabricantes de OLTs y de ONTs, pues casi 4 años y medio de pruebas. Incluso el Broadband Forum emitió un certificado que es el BBF 247, que es todo un framework que permite establecer cuáles son los criterios para realizar esta interoperabilidad. Dicho esto, si bien es cierto que sí está estandarizado el proceso de interoperabilidad, en la práctica tienen que llegar a realizarse más pruebas exhaustivas porque hay muchísimos parámetros que tienes que configurar en la OLT para que pueda trabajar con la ONT. Es posible y es viable, de hecho se está haciendo. Tanto gente de Telefónica como de Yastel o como de Vodafone o de Orange pueden trabajar en ese entorno y en los laboratorios se pueden realizar esas pruebas de interoperabilidad. En el caso de XGPON1 se están iniciando esas pruebas y en TWDM-PON todavía es muy pronto para realizarlas, todavía ni siquiera se han iniciado, ¿vale?
Entonces es un proceso que lleva su tiempo. En GPON quedó ya en el pasado, ha quedado ya de alguna manera cerrado el caso de interoperabilidad y eso es. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, lo que quería comentar para ilustrar que no existe ningún cambio en lo que sería la red de distribución ni en caso de usuarios que tengan una ONT trabajando en GPON y cuando incorporemos tecnología XGPON1, pues básicamente lo que haremos es colocar un acoplador óptico a nivel de la cabecera para que tanto las tarjetas de XGPON1 como de GPON puedan acceder a la misma red de distribución, y si utilizamos la inclusión de TWDM-PON, en este caso utilizaríamos un multiplexor óptico WDM para poder colocar las diferentes longitudes de onda que me van a venir apiladas para el TWDM-PON, separadas de lo que sería el XGPON1 y del GPON. Y lo que tendríamos serían diferenciados diferentes tipos de ONTs. ONTs para el TWDM-PON, para el XGPON1 y para el GPON, ¿vale? Pero toda la red de distribución, lo que ya está tirado, tanto la fibra a nivel horizontal como vertical, seguiría siendo la misma, ¿vale? Dicho esto, entonces vamos a entrar en lo que sería el portfolio de ZTE. Aquí existen dos grandes OLTs, una que es la que presento aquí, que llega hasta 16 tarjetas de línea, con 16 puertos cada una, o sea que estaríamos hablando de 256 puertos, 64 usuarios por cada una de ellas, son 16.000 usuarios, o sea la capacidad de un equipo de estos sería 16.000. Y para aquellos entornos, digamos, de cobertura más limitada, entornos como los que comentaba, de ayuntamientos o de pequeños operadores regionales, tenemos una solución mucho más pequeña que tiene solamente 2 tarjetas de línea, que sería hasta una capacidad de 2.000 hogares, ¿vale? 1.000 hogares por cada una de estas tarjetas, que lo hace mucho más atractivo desde el punto de vista económico y de despliegue, ¿no? Entonces el portfolio de ZTE lo podemos resumir en esta lámina. Tenemos dos grandes OLTs, que son las que he descrito, la C300 y la C320, que es la pequeña. Después tenemos toda la red de accesorios, que son las que me permiten desplegar la red de distribución, no solo lo que es la fibra, sino todos los que son los splitters, ¿vale? Que van a permitir realizar esta división para compartir los puertos PON, todas las cámaras de registros, fusionadoras, etcétera. Y después tenemos toda una serie de elementos terminales que, de acuerdo a si vamos a llegar con soluciones de fibra hasta el hogar, tendríamos las ONTs, y si vamos a llegar con soluciones de fibra hasta el edificio, hasta el nodo, tendríamos unos multi-dwelling units que me permitirían reutilizar posteriormente el cobre, ¿vale? Sí. Sí, en ese caso utilizaríamos o mini DSLAMs, ¿vale? No, claro, efectivamente. Con el chasis de arriba llegaríamos con fibra hasta este punto y a partir de ese punto estaríamos utilizando ya tecnología tipo ADSL o VDSL, y después en la casa del hogar del cliente, pues lo que tendríamos sería el clásico router ADSL, ¿vale? Existen diferentes tipos, por ejemplo tenemos el 9806 que llega hasta 192 puertos, el 16 son 16 puertos, el 36 son 128, hay pues, un abanico de diferentes tipos. Sí, VDSL2. O ADSL2 Plus también, puedes incorporar cualquiera de las dos. Vale, en el caso de las ONTs, pues existe un abanico bastante completo, dando interfaces gigabit Ethernet, algunos soportando puertos para dar servicios de voz sobre IP, puertos RF si queremos incluir lo que sería señal de televisión por cable, Wi-Fi, puertos USB, o sencillamente los que son más sencillos con un solo puerto, que estarían conectados con un home gateway o una pasarela residencial. Vale. Sistema de gestión que me permite realizar todo lo que es la provisión del sistema, la configuración, la monitorización y control de fallas, alarmas, estadísticas de rendimiento, etcétera. Pues todo esto estaría en nuestro gestor incorporado también. Y ya por último, para cerrar la presentación, comentar que ZTE a nivel mundial posee una de las cuotas más importantes en cuanto a accesos de redes fijas, no solo a nivel de fibra, sino lo que serían todos los accesos de banda ancha fija, ADSL, VDSL.
Y en España estamos haciendo un despliegue muy importante con Yastel, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora a continuación en una de nuestras referencias. Además de estas referencias, tenemos también un reconocimiento de la industria que se nos viene dando en los diferentes campos desde el año 2007, casi todos ellos asociados a lo que serían el Broadband Forum, ¿vale? Y las referencias más importantes, la que comentaba de Yastel, estamos realizando pues todo el despliegue y los servicios gestionados de este despliegue, que en un principio llega hasta los 3 millones de hogares el acuerdo con Telefónica, donde se comparten las verticales, 1,5 millones cada uno de ellos. En BT con Openreach realizamos una prueba de campo para mostrar lo que sería la tecnología 10G GPON funcionando simultáneamente con la tecnología GPON tradicional. Esto ocurrió en el año, a finales de 2012, ¿vale? en la ciudad de Cornwall. Hemos realizado despliegues en Latinoamérica, por ejemplo en Uruguay con Antel, estamos cubriendo casi todo el territorio de Uruguay. En Embratel con Brasil estamos realizando un despliegue importante con los mini DSLAMs, con la mini OLT, que es la 320. En este caso para hacer un despliegue en áreas muy específicas y campus que serían VIP, que consideran ellos. Y en China, por supuesto, tenemos despliegues muy importantes, no solo con China Mobile, sino con China Telecom, que somos uno de los principales suministradores de infraestructura de fibra. Y bueno, dicho esto, no me queda sino daros las gracias. No sé si tenéis alguna pregunta adicional, algún comentario. Pues si no, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. De todos modos voy a estar por aquí cerca. Si me queréis hacer después alguna consulta, pues con gusto.